Amén. Hermano que esté en control, a ver si me escucha el audio, hermanos. Amén. Bendiciones. Que el Señor les bendiga grandemente a todos en esta mañana, tanto a nuestros hermanos que están en el edificio presencial, así como cada uno de nuestros hermanos y amigos que están a nivel online. En esta mañana traemos un tema muy especial de parte de Dios para cada una de nuestras almas, nuestros corazones, y bastante interesante, que decía yo, porque el tema se titula La verdadera libertad. Y especialmente en este mes, del mes septiembre, donde muchos pueblos y muchas naciones celebran o celebramos, ¿verdad? En cada una de nuestras naciones, lo que es el Día de la Independencia. Pero para dar inicio en concreto, voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Amados hermanos y amigos, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Y dice así la palabra del Señor: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Gloria a Dios. Y como les venía diciendo en esta introducción, en esta próxima semana estamos celebrando en nuestros países centroamericanos nuestra independencia. Lo celebramos a nivel de país, a nivel de la nación, pero lastimosamente a nivel personal e individual, millones de personas en nuestros países siguen siendo esclavos del pecado. Continuamos siendo esclavos del pecado. Para esa esclavitud espiritual no solo se necesita una declaración de independencia, sino una verdadera libertad, que no puede ser hecha por ningún hombre, sino solamente por Dios, el que la puede dar. Donde está el Espíritu del Señor, Pablo afirma que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Para entender tal afirmación es necesario leer lo que antecede al texto mencionado. En el contexto del apóstol Pablo, habla de aquellos que se convierten al Señor, para así a continuación afirmar lo que estos experimentan cuando se convierten al Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor viene a morar en el corazón de todo aquel que se convierte. De ahí la afirmación de Pablo: la morada del Espíritu de Dios en la vida del que se convierte lo constituye en templo. Y como está escrito: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Esto es algo de lo que algunos no son conscientes, no somos conscientes. Una vez que el Espíritu del Señor mora en el corazón del que se convierte, se produce el mayor acto y experiencia de libertad. El pecado que durante mucho tiempo ha reinado abandona el corazón del que ha sido esclavizado para ceder el lugar a traer la libertad, el Espíritu Santo. Nuestros pecados, nuestra esclavitud, a menudo se sienten como una cadena que nos ata. Y no es a menudo, casi siempre es así. A Satanás le interesa mantenernos confundidos en cuanto a la libertad, en cuanto a la justicia comprada por nosotros a través de la preciosa sangre de Jesús. Qué interesante. Países, naciones, 14 de septiembre, otro el 4 de julio, etcétera, etcétera. El ser humano
A través de la historia, amados hermanos y amados amigos, muchos que hemos estudiado, o muchos de nuestros padres, nuestros abuelos, nos hablaban también de la historia universal de los pueblos. Si algo que nosotros los seres humanos valoramos mucho es la libertad, que como hemos visto en un concepto que nace y crece unido a la vida del hombre. El tema de la libertad ha cautivado por milenios a la humanidad a través de los siglos y sobre todo en los últimos 5 siglos. El hombre sueña, habla, lucha y muere por la libertad. Si vemos el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece lo siguiente, que todos los hombres nacen libres y esta noción de libertad abarca todos los aspectos de la vida de las personas. Y esa libertad, el ejercicio de la misma es vital en el ejercicio de la convivencia en sociedad y en el desarrollo de los hombres. Pero es por eso tenemos la libertad de expresión. Hay muchos tipos de libertades actualmente y la pueden escuchar ustedes todos los días. Hay libertad religiosa, libertad de elección, libertad financiera. Ahora hablamos de libertad financiera. Ahora escuchamos mucho el tema de libertad financiera y muchas otras libertades que están consagradas en las constituciones políticas de los países y de nuestro país. Pero la humanidad ha buscado la libertad a través de las guerras, algo paradójico. Las naciones enfrentadas unas con otras, matando a los pueblos en nombre de esta libertad que buscan. ¿Cuántos de nosotros conocemos la historia de la Estatua de la Libertad? Esa estatua que está ahí se embelece en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. ¿Cuántos de nosotros conocemos realmente la historia de la Estatua de la Libertad? A los pueblos en nombre de la libertad, ¿cuántos de nosotros la conocemos esta historia? 100 años después de que Estados Unidos consiguiera la independencia, pues lo que es Francia, les regaló esta Estatua de la Libertad. Se proclamó que esta estatua iba a ser libertad para todas las naciones. Eso fue en el año 1886 aproximadamente, 110 años después de la liberación, de la libertad, de la proclamación de libertad de Estados Unidos. Entonces dice que se proclamó esta estatua como símbolo de libertad, libertad para todas las naciones, constituyéndose los Estados Unidos de Norteamérica como el vigilante de la democracia mundial y la liberación de todo el mundo. Es curioso que también esa independencia de Estados Unidos fue 3 años antes que se proclamara en Francia la Revolución Francesa en el año 1789, declarando la frase libertad, fraternidad e igualdad, liberando a la gente, cortándole la cabeza con guillotina. ¿Se imaginan ese tipo de libertad que hemos buscado durante años, durante siglos las naciones? Y también, amados hermanos, podemos ver a través de la historia bíblica que los pueblos en cautividad. Si nosotros vamos a Reyes, en Segunda de Reyes, capítulo 24, 25, nos narra la historia de los años de cautiverio, en cautividad aproximadamente 70 años, que tuvo el pueblo judío en Babilonia con Nabucodonosor. Este capítulo hace un repaso de esas hazañas, también donde Jeremías buscaba a su pueblo, como menciona inminentemente la cautividad en Babilonia, y Jeremías pues se trabaja también para liberar a este pueblo. Pero fueron más de 70 años de cautiverio y que esta nación, el pueblo judío, buscó la libertad. También no nos vayamos muy lejos con respecto al pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? ¿Cuántos años pasaron que en este pueblo buscaba y quería un libertador, alguien que lo liberara? Nos llega Moisés también, ¿verdad? Para darle la salida a su pueblo. Pero cuántas cosas o cuántos temas sucedieron antes de tener
esa libertad. Pero incluso estando ya el pueblo de Israel libre allá en el desierto, se perdieron su libertad porque tuvieron perdido durante 40 años de pasar a hacer 40 días que iban a hacer esa travesía, pero debido a la cautividad de sus pecados, a estar cautivos nuevamente, o regresaron nuevamente a la cautividad del pecado, quedaron durante 40 años rondando el desierto. Entonces vemos cuántas historias bíblicas de naciones, pueblos de Dios, buscaron su libertad. Muchos también trágicamente perdieron la vida, muchas naciones incluso se perdieron en el transcurso de la historia buscando esta libertad. Y en la actualidad las guerras, el pueblo, los pueblos, las naciones, Estados Unidos un ejemplo, Irak, para libertar a Irak. Anteriormente vemos otras guerras de otros pueblos en Europa también que buscan la libertad, pero una libertad con conflicto armado, donde se pierden muchas vidas humanas, muchos inocentes pierden su vida en busca de esta libertad de estos pueblos. Entonces, ¿será realmente que las naciones, los pueblos están buscando de manera adecuada esa libertad? ¿Será que nosotros en nuestra vida diaria también, cuando estamos en cautiverio por nuestros pecados, con nuestros conflictos entre familias, entre padres e hijos, hermanos, amigos, dentro de la congregación también a veces lastimosamente hay conflicto y buscamos una libertad espiritual, pero ¿será verdaderamente que la estamos buscando de la manera adecuada, amados hermanos y amigos? Entonces vemos que a través de los tiempos, esa libertad la hemos buscado de manera distinta cada una de las personas, cada uno de los pueblos. Pero veamos también, analicemos por qué. Vamos a analizar cómo y por qué la obediencia al Señor es la verdadera libertad. Pero antes de eso, vamos a hacernos una interrogante. ¿Qué es la obediencia? Bueno, dice que acá el diccionario define obedecer como cumplir la voluntad de quien manda. El verbo que utilizamos, sin embargo, proviene de la combinación latina ob audire, es decir, escuchar hacia, por lo que demuestra la actitud de escucha de quien obedece. De esta escucha nace la posibilidad de conocer la voluntad del otro. Esto, entenderla y hacerla propia. Desde ese modo, uno se esfuerza para cumplir esa libertad. Es lo que llamamos obedecer. Ahora, veamos, en la Biblia hay muchos ejemplos de obediencia a Dios. Desde Abraham, que obedeció a Dios y así se convirtió en el padre del pueblo elegido, hasta María, cuando se hizo posible la encarnación del Hijo de Dios. Continuamente encontramos personajes que reciben un mensaje de Dios y se fían con él y en él, poniendo en práctica lo que el Señor les propone en relación con su propia vida. La historia del pueblo de Israel, etcétera. En la carta de los Filipenses, Pablo alaba a Dios que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Esto lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Con su obediencia, que es la cumbre de la historia de la relación de los hombres con Dios. Cristo nos trajo la salvación que habíamos perdido tras la desobediencia allá en el huerto del Edén con Adán y Eva. A partir de la venida de Cristo, amados hermanos y amados amigos, los hombres podemos volver a escuchar la palabra de Dios y seguirla de una forma nueva. ¿Por qué se busca obedecer a Dios? Pregunta número 2, para los que toman notas. ¿Por qué se busca obedecer a Dios? Dice que entre todas las criaturas el ser humano fue la única que Dios hizo a su imagen y semejanza, lo que implica que somos capaces de conocerlo y amarlo y de comprender el orden de las cosas que Él estableció. El hombre mira a Dios, encuentra en Él su realización, porque percibe la relación entre criatura y creador como una dependencia de amor. Nacemos del amor. Al amor somos ordenados y así, al asimilar el hecho de que todo el orden de la creación está dirigido
a la realización en Dios. Cada persona se siente llamada a buscar libremente la bienaventuranza divina, mientras va conformándose con el bien por él establecido. Ahora, Cristo nos exhorta, amados hermanos, a cumplir sus mandamientos para comportarnos como Él, como hijos del Padre y permanecer en su amor. Y veamos lo que nos dice el Juan capítulo 15, versículo 10 al 11. Si obedecen mis mandamientos y permanecerán en mi amor, permanecieran en mi amor, así yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Palabra de Dios. Jesucristo nos presenta el testimonio de una obediencia al Padre que nos lleva al amor entre nosotros. Pues Él entregó su vida para la salvación de la humanidad completa. Con Cristo, la identificación divina a la cual nosotros somos todos llamados se hace más tangible, ya que al hacernos cristianos pasamos a ser hijos en el Hijo de Dios. Así la obediencia a la voluntad divina gana el relieve de una obediencia filial, que puede introducirnos en el plan divino de la redención, haciéndonos colaborar con Cristo, llevando su mensaje de salvación a toda la humanidad. Pero también cabe acá esta interrogante. ¿Somos verdaderamente hijos de Dios? ¿Estamos siendo verdaderamente obedientes? ¿Estamos llevando el mensaje de salvación al resto de la humanidad? Nos queda como tarea respondernos cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares. Es importante comprender y entender lo que es y lo que hemos escuchado en este momento sobre la obediencia a Dios y por qué obedecemos. Les expresaba anteriormente que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios mismo nos dio el ejemplo de obediencia en todas las circunstancias hasta llegar el día de su muerte, crucifixión y resurrección y ascensión a los cielos. Él fue obediente ante todo, a incluso hasta obedecer, llegar a la crucifixión, donde él, su cuerpo fue molido, fue destruido. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado, han visto un documental sobre el tema de todas las lesiones físicas que existen médicamente y que son incompatibles con la vida del ser humano? ¿Se han imaginado ustedes ese dolor físico que tuvo nuestro Señor Jesucristo por primeramente obedecer a su Padre y también por dar su vida por nosotros para que fuésemos salvados? ¿Cuántos de nosotros? Se dice que ningún ser humano en esta vida ni en la actualidad fuera capaz de soportar tanto dolor físico. Pero no nos vayamos solamente a ese dolor físico, sino que también había un dolor espiritual. ¿Por qué? Porque su pueblo, su propia nación desobediente, pecaminosa, pecadora, aún demostrando él ese amor, le crucificamos y le decíamos, crucifícale, aún viendo todo lo que él había hecho y que lo observaron. Vea qué difícil es. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, pues estamos crucificándole nuevamente. Ahora, veamos también cómo vamos a experimentar, cómo se experimenta la libertad al obedecer a Cristo, al manifestar el fruto del Espíritu. Cada uno busca la libertad. Especialmente en el occidente, la libertad es la mayor virtud. Es es muy buscada para todos aquellos que son o se consideran oprimidos. Es que nosotros podemos ver todos los días en las televisoras, en los periódicos, TikTok y en todos los centros de noticias, cuando vemos esos pueblos donde las mujeres, los niños
adultos o X personas no tienen la misma libertad que tenemos en estos países. Incluso lugares donde las damas no pueden estudiar aún, ¿cómo es posible? No pueden tener acceso a la educación de ningún tipo. Y peor si fuese la educación especializada o profesionalizada. Nosotros tenemos esa ventaja y ese lujo de que las damas pueden ser abogadas, pueden ser doctoras, etcétera, etcétera. En otros países eso es ilegal y es castigado, y el castigo incluso es hasta la muerte. Los niños no tienen acceso absoluto a la educación. Pero la libertad en Cristo no es lo mismo que la libertad política o económica. De hecho, algunas de las personas que han sido oprimidas más duramente en la historia han tenido completa libertad en Cristo Jesús. La Biblia nos dice que espiritualmente hablando, nadie está libre. Romanos capítulo 6, versículo 15 al 23. Pablo explica que todos somos esclavos. O somos esclavos del pecado o esclavos de la justicia. Aquellos que son esclavos del pecado no se pueden liberar a sí mismos de él. Pero una vez que somos libres del castigo, del poder del pecado, a través de la cruz, nos convertimos en una clase diferente de esclavos. Y en esa esclavitud que podemos encontrar la paz y la verdadera libertad. Gloria a Dios. Aunque parezca una contradicción, la única verdadera libertad en Cristo, amados hermanos, viene a aquellos que son sus esclavos. La esclavitud ha llegado a significar la degradación humana, la miseria y la desigualdad. Pero el paradigma bíblico es la verdadera libertad del esclavo de Cristo que experimenta el gozo y la paz. Los derivados de la única y verdadera libertad que alguna vez podamos llegar a conocer en esta vida. Amados hermanos, vemos estos ejemplos tan específicos, ¿verdad? Acerca de la libertad, de la esclavitud, pero continuamos viendo cuál es y cuál será verdaderamente la libertad que nosotros los hombres, los seres humanos, y cuando hablamos de hombre, hablamos en su totalidad, hombres, mujeres, niños, esa libertad, ¿qué es lo que buscamos realmente? O si la libertad de la cual nos hablan actualmente los presidentes de las naciones, los que nos hablan en los medios de comunicación o en las historias de novelas, de telenovelas, ¿será verdaderamente esa la libertad que a nosotros nos puede liberar? Y algo muy importante e interesante es que ¿cuántos de nosotros realmente nos sentimos libres en la actualidad? ¿Cuántos de nosotros sentimos que tenemos verdadera libertad actualmente en nuestros días? ¿Cuántos de ustedes ahí que están sentados, que nos están viendo, sienten que tienen esa libertad? Esa libertad espiritual, las cuales hace sentir gozo, paz, alegría. ¿Cuántos de ustedes sienten? Podríamos ver aquí en el edificio, si digo, levanten las manos, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros sentimos esa verdadera libertad? En nuestros hogares, libertad en nuestros centros de trabajo. Hablábamos anteriormente, libertad a cada una de las deudas económicas. ¿Será verdaderamente el que yo esté libre de una deuda, tenga verdaderamente la libertad? Es libertad financiera, es lo que le llaman actualmente a eso. Lo debemos escuchar por todos los sectores. Libertad de expresión, libertad de elección. Los pueblos están muriendo, los pueblos actualmente están adoptando
un tipo de libertad, más que libertad es cautiverio para la eternidad. Lamentablemente, un ejemplo aquí en Costa Rica, donde lo hemos conversado anteriormente en otras prédicas, en otros sermones, donde está permitido incluso ya el matrimonio igualitario. ¿Será verdaderamente que un pueblo que dice que tiene libertad de expresión, libertad de elección, libertad del derecho humano promueva esto? Y que lastimosamente en otras naciones el que llaman elección de elegir el tipo de criatura de ser humano, porque eso no es entre de la especie humana, hombre y mujer creó Dios, donde ahora incluso a los niños menores no se les quiere dar ni que los padres puedan autorizar, incluso ahora en Estados Unidos, en otros países de Europa. Gracias a Dios, en unos sí ya han abierto los ojos y han frenado esas leyes que habían abierto y aperturado y aprobado, en que un niño de 8 años, 12 años ya podría hacer, dice, una elección de sexo, de cambio de sexo. ¿Será verdaderamente que un pueblo, una nación que permite este tipo y argumenta que son leyes porque promueven la libertad de expresión, promueven el derecho, están en libertad? Veamos el ejemplo de las otras naciones. Sidón, Tiro, Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con esas naciones? Lastimosamente nuestros pueblos se están convirtiendo nuevamente en esas naciones al permitir este tipo de circunstancias, este tipo de temas. Ahora, ninguno de nosotros vive en una vida perfecta. No tenemos una familia perfecta, lastimosamente. Ninguno. Todos tenemos conflictos con nuestras familias. Hermanos, tíos, primos, etcétera, etcétera. Por esta razón debemos pararnos con firmeza para cortar la herencia del dolor que ha afectado a nuestras familias en el pasado y encontrarnos con la paternidad de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos un historial de conflicto con nuestras familias? Vea qué importante. Dice, debemos pararnos con firmeza para cortar la herencia del dolor que ha afectado a nuestra familia en el pasado y encontrarnos con la paternidad de Dios. ¿Y por qué? Dios promete acompañarnos aunque nuestros padres y nuestras madres nos abandonen. Y lo dice la palabra de Dios en Salmos 27:10, Nueva Versión Internacional. Voy a leerles. Y dice así: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Gloria a Dios. Job, amados hermanos, en medio de su dolor, descubrió que había una maravillosa y un verdadero cambio de perspectiva de la vida. Y lo hizo entender que siempre fue amado por Dios, porque en medio de cualquier circunstancia, su amor paternal nos sostiene. Y lo dice en Job capítulo 10, versículo 11 y 12. Job capítulo 10, versículo 11, versículo 12. Y dice así: fuiste tú quien me vistió de carne y piel, quien me tejió con huesos y tendones, me diste vida. Me favoreciste con tu amor y tus cuidados me han infundido aliento. Aleluya. Creador, Él nos creó a imagen y semejanza, pero su amor y su misericordia también está siempre presente con nosotros. Vea este ejemplo de Job. Dice, me formaste, me formó físicamente toda nuestra estructura anatómica.
Habla de anatomía, tejidos, huesos, tendones, etcétera. Pero algo más maravilloso hubo también. Y dice, me favoreciste con tu amor y tus cuidados me han infundido aliento. Imaginemos esa imagen de Job con todas esas cosas que le llegaron destructivas. Perder a sus hijos, su esposa, sus ganados, todo económicamente. Pero dice, tus cuidados me han infundido aliento. A pesar de todo lo que estaba sufriendo, él se sentía alentado porque Dios le infundía aliento y amor. Ahora, en medio del dolor, en medio de la decepción, en medio de la angustia y las preguntas que son difíciles de responder, lo único que nos queda es dejarnos amar por Dios y permitirle a Él envolvernos en su amor. Es ahí cuando experimentamos sanidad de nuestras emociones y nos levantamos de nuevo. Para no repetir la historia de quienes nos han herido y nos han abandonado. Vea qué interesante. Es ahí cuando experimentamos sanidad en nuestras emociones y nos levantamos de nuevo para no repetir la historia de quienes nos han herido y abandonado. Tenemos abandono de nuestros padres en ocasiones, de nuestros hijos, de nuestras esposas, esposos. Tenemos cualquier tipo de abandono, pero si nosotros buscamos ese amor paternal en Dios y de Dios, no vamos a estar solos. Cuando nos dejamos amar por Dios, descubrimos, amados hermanos y amigos, que Él tiene planes maravillosos con nosotros, que han sido escritos desde la eternidad y nuestra misión es descifrarlos y vivir en Cristo y vivir en ellos, como lo escribe Salmos capítulo 139. Les invito a abrir sus Biblias y veamos lo que nos dice Salmos capítulo 139, versículo 13 al 16. Y dice así, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretrajiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué precioso, versículo 17. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Aleluya. Vea qué interesante. Nos pueden dejar nuestros padres, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros cualesquiera, todos que consideramos nuestro parte de nosotros. Pero el Señor y Salvador Jesucristo, en Salmo 139, versículo 13 al 18, nos expresa este gran amor. El rey David nos describe acá esto tan maravilloso, ese poema tan maravilloso que expresa el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Dice, oh Dios, no se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos, ni siquiera los podemos contar. Suman más que los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo. Qué maravilloso es el Señor con nosotros. Todos tenemos que detenernos para dejarnos amar por Dios.
Usted que está sentado allí, amado hermano, que tiene 20 años en la congregación, usted, amado hermano, que tiene 10 días, un mes, que se acaba de bautizar, usted, amado hermano, que acaba de reconciliarse con Dios, y usted, amado amigo y hermano, que está acá, que está esperando ser llenado de ese amor y que se está siendo evangelizado, tome estas palabras del Dios que le manda a cada uno de ustedes. Todos tenemos que detenernos en nuestro momento, en esta vida congestionada que tenemos, para dejarnos amar por Dios. Porque es ahí donde nuestra vida adquiere sentido y descubrimos el propósito por el cual hemos sido creados. Mientras no nos dejamos amar por Dios, vamos a reclamarle por los sufrimientos vividos. Vea qué interesante. Mientras no nos dejemos amar por Dios, vamos a seguir y continuar reclamándole a Dios por los sufrimientos vividos. Tenemos que acercarnos a Él para poder borrar y tener esa libertad espiritual. En cambio, si nosotros confiamos en la paternidad de Dios, sabremos que todo lo que hemos experimentado, por más fuerte y doloroso que parezca, tiene un sentido y una razón de ser. Posiblemente, amados hermanos, en este ejemplo, Moisés muchas veces pensó que Dios se había olvidado de él mientras cuidaba las ovejas de su suegro allá en el desierto. Pero lo que Dios estaba haciendo era entrenar al líder que mañana dirigía a su pueblo. Éxodo capítulo 3 nos describe a un Moisés humilde, temeroso de Dios y deseoso de hacer lo correcto. Entonces, hagamos como Moisés. No hagamos como Moisés. No solamente a veces sí, como seres humanos nos sentimos que Dios nos ha abandonado, pero acá nos describe que Dios estaba entrenando a Moisés, al libertador de su pueblo. Entonces, si estamos pasando por angustias, por pruebas difíciles de cualesquiera de los tipos que existan, tengamos la certeza, amado hermano, amado amigo, que Dios nos está entrenando para algo en concreto. Posiblemente veamos este otro ejemplo. Moisés. ¿Cuántos conocemos la historia de Moisés? Cuando sus hermanos lo venden como esclavo, pensó que Dios se había olvidado de los sueños que le dio cuando solo tenía 17 años y era el hijo favorito de su padre, según nos narra Génesis capítulo 37. Vea qué tristeza, y así nos ha pasado actualmente y nos pasa actualmente en la actualidad. Muchos hermanos, muchos amigos, nos sentimos defraudados por nuestras familias, por nuestros hermanos, hermanas, nuestros padres. Nos sentimos como José cuando los vendieron a los esclavos, los metieron en aquel pozo y simularon verlo que había muerto y llevarle el manto de su padre, de él a su padre ensangrentado, sus vestimentas. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos así como Moisés, defraudados con nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros hijos nos hieren constantemente? ¿Cuántos de ustedes han escuchado mi hermano, mi hermana me ha lastimado? Durante 30, 40 años he sido marginado por mi pueblo, por mi familia, perdón. ¿Cuántos de ustedes han estado, hemos estado, cuántos de nosotros hemos estado pasando y sintiéndonos como José? Mientras tanto, Dios entretejía la historia y en el momento oportuno, José entraría en el lugar correcto y con actitud correcta. Porque José guardó su corazón, perdonó a sus hermanos y confió en Dios. Es así como termina convirtiéndose en el gobernador, tal y como lo escribe de Egipto, tal y como lo describe Génesis capítulo 41. Nada de esto sería posible
Si José si José no hubiera experimentado el amor paternal de Dios en los momentos difíciles. Igual el resto de ejemplos que hay de muchos hermanos a través de la historia en la Biblia, en la historia bíblica, que pasaron dificultades. Igual los discípulos pasaron dificultades, muchos murieron a manos del enemigo, apedrados, estrangulados, colgados, de distintas maneras también. Ahora la historia se escribe en el secreto de Dios y solo la conoceremos entre tanto dejemos que Él nos ame, nos guíe, sane las heridas de nuestros corazones, nos entrene a través del sufrimiento y se revele a nuestra vida. Nada en nuestra historia sobra. Y Dios nos ha demostrado en el cumplimiento de lo prometido, toda circunstancia pule nuestro carácter y nos acerca al abrazo paternal de Dios. Para ir concluyendo, amados hermanos y amigos, quiero compartir con ustedes este hermoso análisis y lo tengamos siempre presente en nuestros corazones sobre este sermón. La verdadera libertad únicamente se logra por medio de Jesucristo. Juan capítulo 8, 34 al 36. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Meditemos en esto, amados hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana vía online presencial. Y vuelvo a repetir este capítulo hermoso. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo se queda para siempre. Los que somos esclavos del pecado, ahí nos vamos a quedar esclavizados. Pero cuando nos quedamos cuando nos quedamos en el Hijo, cuando nos acercamos a Dios, a nuestro Padre Celestial, dice que ahí sí, el Hijo nos hace libre. El que se acerca al Hijo se queda para siempre libre. Seréis verdaderamente libres, pero acercándonos a Jesucristo, no acercándonos al pecado. La proclamación de libertad de nuestro Dios para los cautivos y para los presos del pecado, de la amargura, de la condenación, de la maldad, solamente se hace realidad en la vida del ser humano por medio del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La libertad, la proclamación de libertad espiritual. Él nos hizo comprender el engaño de Satanás. Nos hizo comprender que no éramos libres, sino esclavos por medio de su palabra, que la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Satanás nos ha mantenido durante siglos engañados con esa libertad que él proclama. Pero dice acá que la única libertad es la que Dios nos da y la que él nos presenta en Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amado amigo, te invito a que busques y conozca la verdad de Dios. Acércate a esa verdad porque esa es la que te va a hacer libre. Y nosotros, amados hermanos y amigos que ya hemos escuchado, nos hemos bautizado porque hemos creído en esta verdad que es la palabra de Dios, mantengámonos firmes para que mantengamos vigente nuestra libertad espiritual y no condenación. Dice que también Él nos libertó de la potestad de Satanás, pagando nuestro precio por medio de sangre.
Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Ya qué maravilloso. Pero lo maravilloso es que Dios no nos compró para que seamos esclavos, sino para que hacernos hijos, para que nosotros seamos sus hijos. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice así: pues nos habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez en temor, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora, el Señor solamente nos da y nos hace advertencia para la verdadera libertad que nos ha dado, para que la mantengamos, no la perdamos. Que nos mantengamos firmes en la libertad y no volvamos a la esclavitud, como nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Vea qué interesante. Nos da también advertencias, porque muchos regresamos y volvemos al pasado, regresamos al pecado, retrocedemos. Pues cuando habiendo sido hechos libres por el Señor, volvemos atrás a nuestros pecados pasados. Nuestro estado es peor que el primero. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 21, dice lo siguiente: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, porque después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Cuidado ahí, amado hermano, amigo, cuidado ahí de volvernos atrás. Que no usemos esa libertad para el pecado y le hagamos tropezar a los otros. Otra advertencia. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana, amados hermanos, y consideremos estas advertencias y lo que Dios ha hecho para que nosotros hubiésemos logrado por medio de él nuestra libertad espiritual. Bendiciones a todos.